Muy bien. Bien. Como clasificación de los fármacos antiarrítmicos, es decir, como para empezar, realmente tenemos que conocer la clasificación. Tenemos cuatro clases de antiarrítmicos. Según la clasificación de Vaughan-Williams, hay cuatro clases de antiarrítmicos de los cuales los vamos a ir describiendo. Tenemos la clase 1, en el cual eh, hay tres subtipos, o el cual prácticamente los catalogan clase 1A, en el cual están incluidos la procainamida, clase 1B, la lidocaína, clase 1C, la flicainida propafenona. ¿Sí? La clase 1 pertenece a los bloqueantes de los canales del sodio. La clase 1A, por lo general, prolonga la duración del potencial de acción. La clase 1B no modifican o acortan la duración del potencial de acción. La clase 1C enlentecen la conducción y pueden prolongar el periodo refractario. Con respecto a esta clasificación, tomemos en cuenta que cada mecanismo de acción de estas clasificaciones prácticamente estará evidenciado y detallado a nivel de lo que es el potencial de acción que vimos en las primeras clases. Entonces, quiero que tomen en cuenta eso, que posteriormente los tipos de antiarrítmicos que conocemos van prácticamente a actuar en el potencial, en las fases del potencial de acción. Entonces, presten atención para que ustedes de a poco vayan conociendo la clase de los antiarrítmicos y ver a qué nivel o en qué fase del potencial de acción prácticamente actúa o inhibiría en este caso, ¿no? La clase 2 tenemos el propanolol, el esmolol, atenolol y metoprolol. Prácticamente aquí pertenecen al grupo de los beta bloqueantes, ¿ya? O bloqueantes de los receptores beta adrenérgicos. La clase 3 tenemos la miodarona, el sotalol, el bretilio, el ibutilide, el cual prolonga la duración del potencial de acción y del periodo refractario, bloqueando generalmente los canales de potasio. Por favor, grábense bien esto, como les estaba explicando, para que más o menos viendo lo que es el potencial de acción, ustedes vayan detallando y especificando a qué nivel o a qué fase prácticamente inhibiría o actuaría estas clases de antiarrítmicos. La clase 4 tenemos al verapamilo, al diltiazem, que son bloqueantes de los canales de calcio. Existen otros fármacos antiarrítmicos, ¿sí? De los cuales pueden ser el sulfato de magnesio. Hay unos que son depresores de la conducción auriculoventricular, como la ATP, la adenosina, la digoxina. Otros fármacos útiles en arritmias tenemos algunos tipos de sedantes, como el propofol, agentes antibradicardios como el isoproterenol y como la atropina. Bien, tal cual les estuve explicando anteriormente, veamos los mecanismos de acción de los antiarrítmicos. Veamos este gráfico. Acuérdense del potencial de acción que ya prácticamente lo estudiamos, lo charlamos, les expliqué sus fases. Miren, prácticamente la clase 1B, miren, la clase 1A, 1B y 1C prácticamente actúan aquí a nivel de la fase 0, fase 0, en el cual tenemos la quinidina, la flecainida, la lidocaína y la fenitoína. ¿Sí? En la clase 2, como lo mencionamos, tenemos los beta bloqueantes, en el cual prácticamente van a actuar a nivel del periodo refractario y también se podría decir en la fase 3. El propranolol, el atenolol y el sotal. Los antiarrítmicos clase 3, como la miodarona, ya creo que lo mencioné, en la fase 0, y la clase 4, que son prácticamente los antagonistas cálcicos, como el verapamil o el diltiazem, a nivel de la meseta, inhibiendo los canales de calcio. En este grupo también
participaría o prácticamente se incluye a los digitales. Muy bien, espero que se hayan grabado este gráfico y ver más o menos a qué nivel actúan estos medicamentos. La quinidina, la procainamida y la disopiramida. ¿Sí? Tienen una buena absorción oral, inicio del efecto es a los 30 minutos, duración del efecto hasta 3 horas la procainamida, de 6 a 8 la quinidina, la disopiramida, y además la quinidina dentro de estos fármacos, la quinidina no atraviesa la barrera hematoencefálica. Un 90% de unión a proteína, lo que es la quinidina. O sea, prácticamente este antiarrítmico realmente es de poco uso. La farmacodinamia bloquean los canales de sodio, ¿sí? Por eso actúan a nivel de la fase 0. Interfieren con la inervación autonómica del nódulo sinoauricular y auriculoventricular, ocasionando un bloqueo parasimpático. La utilización terapéutica, por lo general, se dan taquicardias paroxísticas supraventriculares, taquicardias ventriculares, como la disopiramida y la propiramida, donde más prácticamente. Este tipo de medicamentos lastimosamente no lo tenemos en nuestro medio. ¿Sí? Puede interaccionar con anticolinérgicos, como el verapamilo, ocasionando depresión miocárdica, con los macrólidos, aumenta el espacio QT o el intervalo QT, con bloqueantes musculares, con la digoxina, aumentando la toxicidad digitálica, con algunos antibióticos y algunos barbitúricos o anticonvulsivantes, como Vital y otro, entre otros, y además disminuye el efecto antiarrítmico. Como efectos adversos, pueden tener efectos anticolinérgicos como vasoconstricción, puede tener un efecto inotrópico negativo, ¿sí? En el cual prácticamente en paciente podría obviamente ocasionar pacientes con insuficiencia cardíaca, edemas, disnea, dolor torácico, nos podría ocasionar todo esto, ¿no? Además de presentar hipotensión. En efectos gastrointestinales puede ocasionar diarrea, náuseas, vómitos. Puede inducir a nuevas arritmias por elongación del intervalo QT. Y la quinidina puede ocasionar fiebre, cefalea, vértigo, alteraciones visuales, ¿sí? Y puede ocasionar lupus también, lo que es la procainamida, con efectos adversos. Tenemos ahora otro grupo de la clase 1, la lidocaína, la mexiletina, la plindina. Prácticamente de igual manera de poco uso, por ahí a lo mejor la lidocaína, pero realmente en nuestro medio muy poco se la usa. Solo en caso de que no se pueda revertir con algún otro antiarrítmico, a lo mejor en áreas como terapia intensiva, en áreas de quirófano, los anestesiólogos muchas veces sí la usan para revertir prácticamente arritmias que se presentan eh, intraoperatorio, intraoperatorio, postoperatorio. Tienen buena absorción oral, excepto la lidocaína, porque primero pasa a nivel hepático, máximo nivel plasmático entre los 30 minutos, la prindina, y 2 horas, la mexiletina. El metabolismo es hepático, tiene unión a proteínas en general, la unión a proteínas por lo general es muy escasa. Dentro de la farmacodinamia bloquean canales de sodio, ¿sí? Por eso actúan también a nivel de la fase 0 del potencial de acción, acortan el periodo refractario, y la utilización terapéutica fundamentalmente más se la utiliza en arritmias ventriculares como taquicardias ventriculares.
Interacciones, efectos adictivos y o antagonistas con otros antiarrítmicos como la fenitoína, el propanolol o quinidina. Con los betabloqueantes ocasiona disminución de la contractilidad miocárdica. Con la rifampicina, el fenobarbital, ocasiona disminución del efecto antiarrítmico, ¿no? Como efectos adversos, efectos sobre el sistema nervioso central, hipotensión, bradicardia, bloqueos auriculoventriculares. La aprendina puede ocasionar fibrosis pulmonar, fiebre, hepatitis, gases sanguíneas. Realmente, como les explicaba, no, prácticamente está en desuso. Por ahí el que más se usa a lo mejor es la lidocaína, pero dentro de las indicaciones que les dije, más en terapia intensiva, o los anestesiólogos en, en, en sala, en posoperatorio, en el intraoperatorio, cuando se llegan a presentar este tipo de arritmias. La flecainida, la propafenona, tienen buena absorción oral, el metabolismo hepático, en lo que es la farmacodinamia, bloquean la conducción en el sistema especializado de conducción, ¿sí? Acortan el periodo refractario. La utilización terapéutica fundamentalmente se usa en arritmias graves ventriculares y supraventriculares, de los cuales la propafenona sí la tenemos en nuestro medio en vía oral, lógicamente, y sí se le da uso por lo general en la práctica médica. Yo personalmente la uso más en arritmias ventriculares, como tipo extrasístoles ventriculares, ya sean bigeminias, dupletas. Me sirve muchísimo, sí, me ayuda muchas veces a revertir esos procesos antiarrítmicos. Las interacciones tienen efectos adictivos y o antagónicos con otros antiarrítmicos, aumentan la probabilidad de toxicidad digitálica. Con la cimetidina y la quinidina aumenta sus efectos. Los efectos adversos, efectos sobre el sistema nervioso central, hipotensión, bradicardia, puede disminuir la contractilidad cardíaca ocasionando insuficiencia cardíaca, broncoespasmo con la propafenona y alteraciones hematológicas y alérgicas. Como les decía, en el mercado realmente lo que más tenemos y lo que más se usa es la propafenona por vía oral, ¿sí? El cual lógicamente se la usa más en las arritmias ventriculares tipo extrasístoles ventriculares. Fármacos antiarrítmicos de la clase 2, tipo, prácticamente aquí incluimos a los beta bloqueantes. Tenemos el propranolol, el atenolol, el cartenolol, el nadolol, en el cual prácticamente usamos la mayoría de estos. Tienen una buena absorción oral, su alto metabolismo hepático produce el 25% de la absorción del medicamento. Es alta por lipofilia, en cual se tiene una unión a proteínas. Duración del efecto del propanolol 4 horas, el nadolol de 10 a 20 horas. Lastimosamente nosotros en nuestro medio la usamos más por vía oral, no tenemos presentación intravenosa, por el cual en nuestra guardia, en nuestro hospital no se las usa, solo por vía oral. La excreción a través de la orina y conjugado con ácido glucurónico. ¿Sí? La farmacodinamia tiene un efecto cronotrópico negativo, por lo cual provoca una reducción de la frecuencia cardíaca. Provoca disminución del volumen minuto y del flujo sanguíneo. Tiene un efecto inotrópico negativo, por lo cual disminuye la contractilidad y obviamente disminuye el trabajo cardíaco. Puede ocasionar depresión de la conductibilidad, de la excitabilidad y del automatismo, y obviamente va a disminuir el consumo de oxígeno y va a disminuir el trabajo cardíaco, como lo mencioné. Las interacciones tiene obviamente efectos antihipertensivos, ¿sí? También se lo usa como tratamiento de segunda línea, ¿sí?
o como tratamiento coadyuvante con otro antihipertensivo de primera línea para tener efectos antihipertensivos. Puede provocar relajación muscular bronquial y broncodilatación, y provoca estimulación de la glucogénesis. Como efectos adversos, puede tener efectos sobre el sistema nervioso central, causando hipotensión, causando bradicardia, disminuye también la contractilidad cardíaca, ¿sí? Que sí nos podría provocar alguna falla aguda, alguna falla cardíaca aguda. Anginas de pecho y efectos sobre el sistema respiratorio. Realmente, este tipo de medicación, no todas tienen estos efectos adversos. Acordémonos cuando hablábamos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Entonces, prácticamente los beta bloqueantes es el primer tratamiento de elección en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, no en sí en la falla aguda. Entonces, por lo general también les explicaba que los beta bloqueantes tenemos cardioselectivos y no cardioselectivos. Por lo general, como dice aquí, tiene efectos sobre el sistema respiratorio, está realmente contraindicado en pacientes que sufren de asma, de EPOC o algún trastorno respiratorio. Entonces, por eso, prácticamente, aparte de los beta bloqueantes no cardioselectivos, hay beta bloqueantes cardioselectivos, en el cual si el paciente tiene alguna contraindicación por problemas respiratorios, obviamente se podría dar beta bloqueantes más de tipo cardioselectivo, ¿no? Para que no provoque ningún efecto sobre el sistema respiratorio. Dentro de la clase 3, prácticamente tenemos la miodarona, el sotalol, ¿sí? Una de las principales, las que más usamos realmente y tenemos en nuestro medio, es la miodarona. Es la miodarona. Es la que más usamos en la actualidad en nuestro medio porque no tenemos más opciones. Su absorción oral es muy variable, se acumula a nivel de tejido graso, la vida media de eliminación es muy prolongada de la miodarona y tiene un metabolismo hepático. Dentro de la farmacodinamia, bloquea la conducción de forma bidireccional. La utilización terapéutica fundamentalmente se da en arritmias graves ventriculares, pero también se usa en arritmias supraventriculares, tales como en la fibrilación auricular, en el aleteo auricular y prácticamente en taquicardias supraventriculares, clasificadas como esas y lógicamente detalladas como taquicardia sinusal, en flúter o en fibrilación auricular. Prácticamente es lo que nosotros manejamos más en nuestro mercado en lo que respecta a la guardia o en pacientes que llegan a la emergencia por este tipo de patología y no tenemos lógicamente nada más a la mano como para poder actuar o medicar. Las interacciones tienen efectos adictivos y antagónicos con otros antiarrítmicos, aumentan también la probabilidad de toxicidad digitálica. Perdón. Perdón, ya esta diapositiva no va acá, ¿ya? Los fármacos antiarrítmicos clase 4, el diltiazem, la nifedipino o el verapamilo, que son antagonistas cálcicos. La farmacocinética de estos tiene una alta absorción oral, es importante, tiene un importante metabolismo hepático, la biodisponibilidad, el diltiazem tiene 25-35%, el nifedipino 65%, y el verapamilo de 10 al 20%, tiene una excreción hepática renal y una unión a proteínas del 75 a 90%. Dentro de la farmacodinamia, eh,
prácticamente hay una disminución del estado contráctil, ocasionando vasodilatación arterial. Se utiliza terapéuticamente más a nivel de lo que son anginas de esfuerzo. Prácticamente está, el de más uso sería el diltiazem, pero que realmente en la actualidad con estos nuevos medicamentos como los beta bloqueantes a nivel de vía oral es lo que nosotros más usamos y prácticamente el diltiazem no está en desuso, ¿no? Entre las interacciones tiene un efecto aditivo y antagónico con otros antiarrítmicos y como efectos adversos puede provocar enotropismo negativo, hipotensión arterial, edema de miembros inferiores, cefaleas, náuseas, vómitos. Los edemas de miembros inferiores, acuérdense que los antagonistas cálcicos son los que más lo provocan, pero con mucho mayor porcentaje en alodipino, nifedipino, nos pueden provocar más edema de, periférico, ¿no? De miembros. Y este tipo de medicamentos en pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección deprimida o severa, también está contraindicado por el inotropismo negativo que puede provocar. Bien. Entonces, la idea realmente de este esquema terapéutico de los antiarrítmicos es que nos grabemos esto de aquí. La clasificación de Vaughan-Williams, ¿sí? Con sus diferentes clases y sus diferentes medicamentos, ¿no? De los cuales, como les estuve explicando, detallar más o menos cuál nosotros manejamos o cuál tenemos en el mercado. Pero también aparte de eso me interesa que se grabe en este gráfico, nos acordemos de lo que es el potencial de acción y verifiquemos las clases de los antiarrítmicos, verificando a qué nivel de las fases prácticamente actúa cada uno. ¿Ya? Los de la clase 1, ya sea el 1A, 1B y 1C, actúa inhibiendo prácticamente los canales de sodio a nivel de la fase 0 del potencial de acción. La clase 2, prácticamente, que pertenece al grupo de los beta bloqueantes, inhibiendo el sistema adrenérgico, actúa a nivel de la fase del periodo refractario, fase 3 del potencial de acción. La clase 3, como la miodarona, que es la de mayor uso prácticamente en la práctica médica o en la emergencia, por encontrarse la presentación intravenosa, es la que más prácticamente la estamos usando en la actualidad. Actúa de igual manera inhibiendo los canales del sodio a nivel de la fase 0. Y los de la clase 4, tipo antagonistas cálcicos, verapamilo, diltiazem y los digitálicos, actúan a nivel de la meseta, inhibiendo los canales de calcio. Entonces, grábense por favor este esquema del potencial de acción con la clasificación antiarrítmica y prácticamente viendo a qué nivel o a qué fase del potencial de acción actúan cada uno de ellos. ¿Sí? Bien, terminando lo que es la parte farmacológica de los antiarrítmicos, vamos a continuar con técnicas de ablación. Al hablar de ablación, prácticamente hablamos de que si nosotros tuvimos un paciente con algún tipo de arritmias de la que ya hemos mencionado y le hacemos todas las pruebas diagnósticas o todos métodos diagnósticos no invasivos que le podamos realizar y le damos algún tratamiento para revertirlo, si no logramos prácticamente eh, una acción terapéutica positiva, lógicamente nosotros pasaríamos a otro nivel, a lo mejor derivando
a, a su especialidad de electrofisiología como para que se estudie un poquito más o se investigue un poco más. ¿Ya? Entonces, prácticamente siguiendo al siguiente paso con el electrofisiólogo, si vio todos los resultados, todos los métodos diagnósticos no invasivos que nosotros habíamos mandado, y del tratamiento, si no ve resultados positivos, prácticamente entraría a hacer estudios electrofisiológicos o prácticamente métodos diagnósticos y terapéuticos de tipo invasivo. Para este tipo de tratamiento antiarrítmico, prácticamente lo que estamos viendo, hay una técnica, un método diagnóstico que se llama ablación, de lo cual es lo que vamos a conversar ahora para que conozcan los tipos de ablación que hay, prácticamente las indicaciones que tenemos y lógicamente resultados que podríamos ver con este tipo de técnica, de método diagnóstico terapéutico, pero ya de tipo invasivo. Muy bien. ¿Qué es la ablación cardíaca? Bien, definamos conceptos primero. La ablación cardíaca es un procedimiento que permite solucionar problemas en el ritmo cardíaco. ¿Ya? Funciona mediante la cicatrización o destrucción del tejido del corazón que provoca o sostiene a este ritmo cardíaco anormal. En algunos casos, esta ablación evita que las señales eléctricas anormales ingresen al corazón y de este modo revierten o detienen la arritmia. ¿Ya? En lo cual se utiliza prácticamente introduciendo catéteres que van desde la parte periférica, lógicamente, introducidos por medio de vena o arteria, deslizándose lógicamente hasta el corazón con el fin de aplicar una energía de forma de calor o frío extremo para modificar los tejidos del corazón que están provocando esta arritmia. ¿Ya? La ablación cardíaca a veces se realiza mediante una cirugía a corazón abierto, pero dentro de las cuales la de mayor uso es la que se utiliza por medios de catéteres que resulta un poquito menos invasiva y lógicamente el tiempo de recuperación es un poquito, se acorta un poco más. Por lo general tenemos tipos de ablación. Primero, ablación del letreo auricular, ablación de las taquicardias supraventriculares, ablación para las taquicardias ventriculares y ablación de los vasos pulmonares, de las venas pulmonares, o, por decirlo de otra forma, ablación de la fibrilación auricular. Entonces, por lo general, tenemos este tipo de ablación prácticamente cuando nosotros tenemos este tipo de taquicardias o de arritmias, por decirlo de esa manera. Por lo general, la energía usada en el procedimiento puede provenir de frío extremo, como lo dije anteriormente, llamado crioablación, por calor extremo como radiofrecuencia, y lógicamente también por láser. Este es un gráfico del equipo para realizar la ablación. Prácticamente, vean en este gráfico del corazón introducidos todos estos catéteres, 3 catéteres en el cual uno es para ubicar la zona de ablación, el otro prácticamente es un catéter de ablación y el catéter de diagnóstico. ¿Sí? Tenemos algunos catéteres que ingresan directamente al corazón por la parte periférica primero, por vía venosa, vía arterial, y posteriormente catéteres introducidos para ver las zonas en las que vamos a trabajar. Lógicamente el catéter que va a ser ya sea la crioablación, ya sea la radiofrecuencia,
y lógicamente otro catéter para llegar a un diagnóstico más definido. Dentro de las indicaciones prácticamente más o menos viendo equivale a los tipos de ablación que vimos. Por lo general, en primer lugar, se puede mandar a un paciente que nosotros le evidenciamos taquiarritmias, ya sea de tipo supraventricular o de tipo ventricular, pero se realizaron posteriores estudios tipo ecocardiograma en el cual el paciente no tiene daño estructural, no tiene ninguna cardiopatía congénita, pero por medio de un electrocardiograma o por medio de un holter de arritmia de 48 horas, se detecta que prácticamente el problema es de conducción, lógicamente, en este tipo de pacientes que no revierte con tratamiento farmacológico u oral, habría que hacer este tipo de tratamiento o de método invasivo, ¿sí? También en pacientes que ya tienen diagnóstico de fibrilación auricular paroxísticas que están mal toleradas, ¿sí? Porque tienen una alta frecuencia ventricular, entonces está en tratamiento con más de uno o dos fármacos y lógicamente no se ve la reversión farmacológica. También sería indicado. También prácticamente por estudios electrofisiológicos para eh, verificar si hay o no arritmias precursoras que me están prácticamente exacerbando a que la fibrilación auricular se potencie un poco más. Entonces, con la técnica de ablación, yo podría lógicamente buscar alguna vía anómala, ¿sí? Y verificar si no hay taquicardias supraventriculares o prácticamente aleteo auricular que me está exacerbando o potenciando a que el paciente que ya tiene esa fibrilación auricular paroxística prácticamente esté fallando por eso el tratamiento. Entonces también en este tipo de pacientes sería indicado una ablación. En pacientes que tienen ritmo de escape, lógicamente también se puede hacer una ablación a nivel del nódulo aurículo ventricular, ¿sí? También se puede investigar a nivel del sistema de conducción infraisquiano, se puede lógicamente hacer un estudio electrofisiológico con posterior ablación a nivel de este sistema. Cuando hay pacientes con trastorno de la conducción auriculoventricular supraisquiana, con indicación de estimulación definitiva, también prácticamente se indicaría una ablación cardíaca. Bien, prácticamente dentro de lo que hemos conversado de lo que es la ablación cardíaca, tomemos en cuenta que los resultados por lo general no siempre son favorables. Los resultados de la ablación no siempre son favorables. Primero, ¿por qué les digo que no siempre son favorables? Porque si yo le mando una ablación a un paciente que tiene fibrilación auricular paroxística, es decir, que se presenta de vez en cuando, intermitentemente, no es permanente. Acordémonos ayer cuando hablamos de fibrilación auricular, yo les dije más o menos la fisiopatología, por qué se produce. Acuérdense, la fibrilación auricular se da por micro reentradas a nivel de las venas pulmonares. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que pasa? Por lo general, si yo le indico una técnica de ablación, ya sea por crioablación, ya sea por radiofrecuencia o por láser, a un paciente que tenga esta patología, en el momento que yo voy a ablacionar, en el momento que yo le hago el estudio electrofisiológico primero, me ubico a nivel de las 4 venas pulmonares, a nivel cardíaco, me ubico. El electrofisiólogo encuentra a lo mejor la lesión, la cicatriz, encuentra a lo mejor la puerta de reentrada en el momento que le realiza el procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace?
Lo que se hace es prácticamente como cauterizar a ese nivel, prácticamente, a lo mejor, digo, solucioné el problema. Pero acuérdense que esta fibrilación auricular prácticamente no se ha solucionado. Puede volver, ¿sí? Porque en el lugar donde yo prácticamente ablacioné, fue en el lugar que en el momento que yo hago la ablación o el estudio electrofisiológico, yo lo observo, ¿sí? Pero la fibrilación auricular puede tener reentradas a nivel de las 4 venas pulmonares. Entonces, yo soluciono a lo mejor en el momento el problemita donde yo le encontré en ese momento, a lo mejor el estímulo que me ocasionaba la arritmia. Pero yo he tenido y hemos tenido muchos pacientes que han tenido una ablación, han continuado en tratamiento antiarrítmico, el paciente sigue con fibrilación auricular paroxística y ya lleva 3, 4, 5 ablaciones. Es decir, no siempre hay resultados favorables, no siempre hay resultados positivos. Puede fracasar la técnica de ablación. No es un tratamiento definitivo tampoco, ¿sí? Por eso, pacientes con arritmias cardíacas, prácticamente uno como más clínico, sabe hasta el punto donde podría llegar dando tratamientos por vía oral o intravenoso, tratando de revertir la frecuencia cardíaca o la arritmia de estos pacientes. Entonces, se deriva a su especialidad, pero no siempre su especialidad o electrofisiología prácticamente corrigen este problema. Yo he tenido muchos pacientes. Le voy a poner un ejemplo. Tengo en la actualidad, sí, tengo algunos pacientes, pero voy a hacer, a mencionar un caso. Una paciente de 34 años de edad prácticamente me consulta porque siente palpitaciones frecuentes con parestesia del miembro superior izquierdo. Me habla cerca de 3 meses de evolución. Me decía que tenía esta sintomatología y prácticamente cuando se le presentaba, decía que se le presentaba más al esfuerzo y más en las noches. Entonces, le realicé un electrocardiograma. Por suerte le pude visualizar, presentaba muchas extrasístoles ventriculares, tanto en bigeminias como trigeminias. Y adicional a eso, era una paciente que también me presentaba dupletas y tripletas frecuentes, ¿ya? Entonces, le hizo un holter de arritmias en 24 horas. Por lo general, ese estudio, durante todo el estudio, casi se presentaban episodios entre 3, 4, casi por hora, de bigeminias, de duplas, de tripletas, ventriculares, en el cual prácticamente le di un esquema farmacológico por vía oral 15 días para ir evaluando de cómo seguía. Mandamos exámenes de laboratorios para buscar causas secundarias, desencadenantes, en el cual no encontramos mayor cosa. Creo que había un problema, sí, había un hipotiroidismo, que se le dio tratamiento de igual manera, la paciente seguía con el problema. Derivé a electrofisiología. ¿Y adivinen qué? La paciente lleva como cerca de 3, 4, 5 ablaciones, sin mentir, en el cual yo ya les he evaluado y yo ya les he referido, como tiene prácticamente riesgo de hacer muerte súbita, ¿sí? Porque prácticamente al tener tantas bigeminias o tantas duplas o tripletas ventriculares, una paciente que me puede llegar a hacer un paro cardíaco sin problema. Entonces, de lo último que sé de la paciente, que prácticamente es una paciente de Esmeraldas realmente, no es de acá de la ciudad de Ambato. Una paciente de Esmeraldas, joven, con 2 hijos. Sé que lleva cerca de 5 ablaciones, en el cual no le encuentra
el foco ectópico o no le encuentran la puerta de reentrada, no le encuentran prácticamente eh, la causa originaria. Entonces, esto es un ejemplo como para que ustedes sepan de que realmente la ablación cardíaca no es 100% eficaz, ¿sí? No es 100% eficaz. Hay pacientes que a lo mejor sí hemos visto mejoría, pero porque gracias a Dios por ahí han tenido solamente un foco ectópico por ahí, que lo han encontrado en el estudio electrofisiológico y prácticamente han podido sí, cauterizar y prácticamente solucionar el problemita, ¿ya? Pero son pacientes que por lo general, al ya tener por medio de la ablación alguna cicatriz, porque hablamos de prácticamente como de hacer, de quemar, ¿sí? Prácticamente de quemar tejido cardíaco, lógicamente por la cicatriz que deja, podría volver a originarse sin problema. Entonces, para que de conocimiento de ustedes sepan para qué sirve la ablación cardíaca, los tipos que tenemos, para qué tipos de arritmias prácticamente las vamos a usar, que ya les mencioné, para aleteos, para fibrilación auricular, para taquicardias supraventriculares, taquicardias ventriculares, fibrilación auricular, como les dije, pero no me da el 100% de seguridad de que me va a revertir definitivamente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? Muy bien. Vamos a hablar un poquito de estimulación cardíaca por dispositivos que usamos. Si no me equivoco, la doctora Pillajo les habló de las bradiarritmias, habló de síncopes, en el cual vamos a hablar un poquito más respecto a eso con este tipo de estimulación cardíaca en pacientes que tienen bradicardias extremas o síncopes por algún tipo de bloqueos auriculoventriculares. Vamos a hablar un poquito de lo que son los marcapasos. Los marcapasos. Realmente estos dispositivos en la actualidad se usan muchísimo, ¿sí? En pacientes que por lo general presentan o tienen sintomatología por bradiarritmias o por bradicardias extremas, ¿sí? Originadas por algún tipo de pausas sinusales, de bloqueos auriculoventriculares, ya sea de segundo grado, de tercer grado, que es lo más indicativo, ya sea en pacientes que tengan síncopes a repetición por tener a lo mejor bloqueos bifasciculares, bloqueos trifasciculares, ¿sí? En un solo electrocardiograma evidenciar bloqueos auriculoventriculares, algún bloqueo de rama derecha, algún bloqueo de rama izquierda, en el cual sí es indicativo en pacientes sintomáticos. ¿Sí? No me voy a meter mucho porque sé que la doctora Pillajo habló de todo este tipo de bradiar o bradicar. Bien, como conceptos y para tener el marcapasos prácticamente es un dispositivo en el cual va a tener un sistema de estimulación, tiene un generador, un electrodo, conexión generador cable y conexión cable endocardio. Más o menos son las piezas claves de este marcapaso. Aquí tenemos el gráfico de cómo es un marcapaso, ¿sí? Con el conector prácticamente que sobresale y el cablecito que iría prácticamente sobre la piel y lógicamente el electrodo que se va a introducir con el mecanismo de fijación donde se va a introducir para la posterior estimulación. Tenemos algunos tipos de marcapasos, ¿sí? Si hablamos de marcapasos por niveles de cámaras, a nivel de las 4 cámaras, tenemos marcapasos de tipo unicameral, tenemos marcapasos de tipo bicameral, también hay tricameral
pero en nuestro medio los que más usamos y en la actualidad los que más se están colocando son los marcapasos con sistema unicameral y bicameral. ¿Ya? Pero con respecto esto más el tipo de marcapaso que hay con sus diferentes cables, ¿sí? Hablamos el que va a una sola cámara o el que va a dos cámaras. Esos serían los términos. Unicameral, el que va a una sola cámara, y bicameral, el que va a dos cámaras, ¿sí? Pero con respecto a la estimulación, tenemos marcapasos de tipo AAIR y marcapasos de tipo BBI-R, ¿sí? Por lo general más se usa la palabra AI o BBI, ¿sí? Y eh, ahora último, será en cerca de unos 2, 3 años más o menos, tenemos un nuevo marcapaso con estimulación tipo BBB, DDD se llama, DDD, triple D, ¿ya? Posteriormente les voy a estar mencionando. El AAI prácticamente es un marcapaso que va a estimular aurícula, ¿sí? Va a haber una estimulación auricular que va a estar inhibida por la activación auricular normalmente. Va a tener con respuesta adaptativa a la frecuencia cardíaca. El BBI más bien sería una estimulación ventricular que va a estar inhibida lógicamente por la actividad ventricular. Asimismo va a estar adaptada a respuesta, es decir, con respuesta adaptativa a la frecuencia cardíaca. Y posteriormente el DDD es un marcapaso que va a estimular directamente, no en forma individualizada como el AAI o el BBI, sino que este me va a estimular con una sola estimulación, tanto la aurícula como el ventrículo, ¿sí? Solo pueden estimular a la cámara respectiva en el límite de frecuencia inferior. Cuenta con un sensor que va a detectar señales biológicas y van a incrementar la frecuencia cardíaca. Este es un marcapaso definitivo unipolar o unicameral. Por lo general, en este electrocardiograma, cuando nosotros tenemos colocado un marcapaso definitivo o cualquier tipo de marcapaso, ya sea transitorio, transcutáneo o endocárdico, prácticamente en el electrocardiograma, para nosotros saber si el paciente está en ritmo propio, está en ritmo de marcapaso, se van a dibujar o se van a evidenciar unas espigas, se le dice, o esta línea vertical que ustedes ven al inicio del complejo QRS. Entonces, este tipo de marcapaso unipolar o unicameral, ¿por qué? Porque solo están en una cámara. ¿Quién se anima a decirme, por lo general, si el marcapaso unicameral yo lo pongo a nivel del ventrículo izquierdo, entonces sería solamente a esa cámara? Entonces ese sería un tipo de marcapaso BBI, como les estuve diciendo, a nivel del ventrículo. El AAI es a nivel auricular y el actual que tenemos es el DDD, que ese sí me va a estimular aurícula y ventrículo directamente. Entonces, cuando yo tengo colocado un marcapaso y yo necesito ver la respuesta electrocardiográfica, cómo está electrocardiográfica, ¿cómo yo sabría por medio del electrocardiográfico con las espigas que tendría que ver con estas líneas verticales? ¿Qué tipo de marcapaso ustedes piensan que es este que se encuentra ubicado prácticamente al inicio del complejo QRS? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Ya lo mencioné, lo estoy diciendo. ¿Quién tiene una idea de más o menos los conceptos que dije? Y con este electrocardiograma, que está en ritmo de marcapaso, decir qué tipo de marcapaso en la forma de estimulación prácticamente se encontraría, ¿sí? Si fuera también por cavidades, ya sabemos que es unicameral porque está en una sola
cámara a nivel ventricular, ¿ya? Pero ¿de qué tipo sería? A ver, ¿sería AAI, sería BBI o sería DDD? Vamos. Angie Guerrón. Un marcapaso ventricular porque los correos están anchos. Bueno, se ve también la espiga. Ya. Pero ¿qué tipo de marcapaso sería? ¿AAI, BBI o DDD? A ver, Angie. Bien, María José. Muy bien, perfecto. Angie, perfecto. Está bien, Angie. BBI. Muy bien, Angie. Muy bien, María José. Mónica. Muy bien. Exacto. Acuérdense, la espiga que está aquí, la línea vertical que se va a evidenciar en pacientes que tienen marcapaso por electrocardiograma, la espiga va a iniciar dependiendo en dónde se encuentre el marcapaso, ubicado, en qué cámara, ¿sí? Y qué es lo que está estimulando prácticamente. A eso me refiero, ¿sí? Cuando es unicameral, por general está en una sola cámara. Acuérdense, si fuera de tipo DDD, yo les dije que estimula tanto aurícula como ventrículo, entonces este sería un marcapaso bicameral, porque va a estar con dos cablecitos prácticamente yendo tanto a la aurícula como al ventrículo porque me estimula a los dos de una. Entonces, si yo tengo un marcapaso bicameral tipo DDD, tendría otra espiga similar a la que se ve acá al inicio del QRS, prácticamente al inicio de la onda P. Sería aquí. Sería una espiga aquí a nivel del inicio de la onda P y la espiga que está acá al inicio de la onda QRS. Ese sería prácticamente un marcapaso tipo DDD. Y si fuera un marcapaso unicameral, unipolar, solo encuentro la espiga a nivel de, en el inicio de la onda P y no acá en el QRS, sería de tipo AAI. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahora? ¿Alguien que quiera preguntar o que quiera salir de dudas? Si está explicado, está entendido, seguimos entonces. Bien, vamos prácticamente a ver lo que es el sensor de frecuencia, ¿sí? En el cual se van a detectar variables cardíacas y extracardíacas. ¿Por qué? Por movimiento muscular, que es el más utilizado, por volumen minuto, por intervalo QT, ¿sí? Esas variaciones se podrían ver. También se va a dar el sensor de frecuencia cuando se convierte la actividad física en señal eléctrica. Por ende, va a incrementar la frecuencia cardíaca, ¿sí? El sistema unicameral, podemos tener también una estimulación auricular asincrónica y lógicamente una estimulación ventricular asincrónica. El marcapaso se estimula con intervalo determinado, no toma en cuenta el ritmo del paciente. Si el enfermo tiene ritmo propio, compite con el marcapaso y la estimulación en el periodo vulnerable puede producir fibrilación. Si por lo general prácticamente el marcapaso estimula, a lo mejor en un periodo en que se encuentra el marcapaso detecta o el dispositivo detecta una bradicardia que a lo mejor no está, ¿sí? Por fallo del equipo, puede producir alguna arritmia tipo fibrilación auricular. Acordémonos que el equipo o el dispositivo también puede tener muchas fallas. Este sería un esquema o un gráfico de cómo sería el marcapaso bicameral que estuve mencionando a nivel de dos cámaras. Prácticamente el dispositivo tiene dos cables, ya no solo uno. Miren, este cable prácticamente iría a nivel auricular, ¿sí? Y el segundo cable prácticamente iría hasta el ventrículo izquierdo, ¿ya? Entonces,
esquematicen este marcapaso bicameral, prácticamente cómo nosotros tendríamos que verlo a nivel, a ver, antes que yo hable, ¿quién me dice cómo evidencio yo, por ejemplo, examinando un paciente que me dice, doctor, yo tengo un marcapaso? ¿Cómo yo sé o cómo evidenciaría qué tipo de marcapaso es? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué otro método tendría, aparte del electrocardiograma, para yo definir o evidenciar qué tipo de marcapasos tendría el paciente? Por ejemplo, me llega la guardia y yo no tengo electrocardiograma para hacerle en el momento, pero tengo otro método. ¿Cuál método utilizarían ustedes para evidenciar qué tipo de marcapaso tiene el paciente? ¿Sí? A ver, ¿quién se anima? Si yo no tengo en mano cómo hacerle un electrocardiograma al paciente y me dice que tiene antecedentes de marcapaso, ¿con qué otro examen yo podría verificar qué tipo de marcapaso tiene? ¿Quién se anima? Marcela, no. Hay un estudio más simple que el ecocardiograma. Angie, perfecto. Una radiografía, lógicamente, una radiografía de tórax, lógicamente. ¿Sí? Y prácticamente si el paciente me llega, lógicamente también tengo que evidenciarlo. Tengo que sacarle la camiseta o la camisa, la blusa al paciente y lógicamente evidenciar el bolsillo que se le hace en marcapasos definitivos y lógicamente evidenciar o palpar el marcapaso o el dispositivo que lo tiene implantado. Lógicamente, para saber el tipo de marcapaso que tiene, si yo no tengo a mano un electrocardiograma, lógicamente evidenciaría con una radiografía de tórax. Pero el electrocardiograma en este tipo de pacientes es muy importante. ¿Por qué piensan que es importante un electrocardiograma en este tipo de pacientes? O sí o sí. ¿Para qué yo le haría un electrocardiograma a este tipo de paciente que me dice, tengo un marcapaso? ¿Sí? ¿Por qué yo le pediría un electrocardiograma urgente? ¿Por qué? ¿Quién se anima? ¿Por qué piensan que yo le haría un electrocardiograma al paciente que me dice que tiene un marcapaso? Marcela, sí, sí tienes razón, para ver si está dando la frecuencia programada, no tanto así. Así los electrofisiólogos sí, porque ellos tienen sus aparatos en el cual ven en qué frecuencia programada se encuentra. Yo más bien como clínico, ¿sí? Como médico de la guardia, más es para evidenciar si el paciente se encuentra en ritmo de marcapaso o el paciente se encuentra en ritmo propio, ¿ya? Para eso yo más bien pediría el electrocardiograma en el momento, ¿no? Por lo general, para colocar un marcapaso definitivo, bueno, la preparación general del paciente, anestesia local, hay que hacer prácticamente una punción venosa con guía, introductor, ¿no? Se forma prácticamente un bolsillito o una bolsa, dependiendo el cirujano, dependiendo del electrofisiólogo, se lo puede hacer a nivel de la región infraclavicular, ya sea en hemitórax derecho o ya sea en hemitórax izquierdo. En cualquiera de esas posiciones prácticamente se podría anatómicamente colocar o hacer el bolsillo, ¿no? Dependiendo del cirujano que haga con el electrofisiólogo, ¿ya? Luego de eso, por medio de punción venosa, lógicamente se introduce y se fijan los electrodos, se corrobora la conexión en captura, ¿sí? Lógicamente, posteriormente se hace cierre de piel y hemostasia. Posteriormente se controla.
Por lo general, las indicaciones de marcapasos de clase 1, ¿sí? De clase 1 en bloqueos aurículos ventriculares de tercer grado, bradicardia asintomática, pacientes que necesitan recibir antiarrítmico, que le producen bradicardia también en pacientes que hacen asistolia mayores de 3 segundos o ritmos de escapes menor de 40 latidos por minuto de pacientes asintomáticos, pacientes que a lo mejor han tenido ablación del nódulo aurículo ventricular y esto prácticamente se ha quedado un poco alterado también o distorsionado, y lógicamente pacientes que hacen bloqueos postoperatorios. Entonces, acuérdense, en pacientes que tienen un diagnóstico de un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, yo en la práctica realmente esté o no esté sintomático, realmente sí es indicativo de colocación de marcapaso, ¿sí? Porque lo va a hacer en cualquier momento. Eso como clase 1. Como clase 2A, un bloqueo auriculoventricular de tercer grado asintomático con ritmo de escape mayor de 40 latidos por minuto. Un bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVIX 2 asintomático. En este tipo de pacientes, si está asintomático, sí podríamos esperar. Bloqueos auriculoventriculares de segundo grado MOVIX 1, infra o infraiciano asintomático, ¿sí? Por eso es clase 2A, por lo general no está indicado en sí, ¿no? Un bloqueo auriculoventricular de primer grado sintomático que mejora con estimulación auriculoventricular temporal, tampoco es tan indicativo. Como clase 2B, un bloqueo auriculoventricular de primer grado, un PR mayor de 0,30, sintomático en el que un intervalo auriculoventricular es más corto, mejora hemodinámicamente, también está prácticamente en discusión. Y clase 3 prácticamente un bloqueo auricular de grado asintomático, realmente no requiere. Un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVIX 1, supraiciano asintomático, es un paciente que también se lo puede tener de forma expectante y no dar una indicación de marcapaso enseguida, ¿no? Entonces, como clase 1 ya saben, el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, asociado a lo que ya les mencioné, prácticamente es indicativo, ¿sí? Los que están en clase 2A, clase 2B, como les dije, bloqueo aurículos ventricular MOVIX 2, asintomático, por lo general no, MOVIX 1, tampoco, MOVIX, bloqueo auriculoventricular de primer grado, tampoco, ¿no? En pacientes que tienen bloqueos bifasciculares o trifasciculares crónicos, por lo general clase 1, cuando hacen bloqueos auriculoventriculares de tercer grado, intermitente es indicativo. Pacientes que tengan estos bloqueos bifasciculares o trifasciculares crónicos con un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOVIX 2, también es indicativo. Y como clase 2A, pacientes dice, con síncopes en el que no se puede descartar otra causa, ¿sí? Podría ser indicado. En intervalo HB mayor de 100 milisegundos en pacientes asintomáticos. También en pacientes con inducción de bloqueos infraicianos con estimulación auricular, también si se ve algún tipo de indicación. En clase 3 realmente bloqueo fascicular sintomático no, bloqueo fascicular con bloqueo auriculoventricular de primer grado asintomático tampoco es indicativo. En bloqueo auriculoventriculares posinfarto del miocardio, ¿sí? Clase 1, acuérdense que nos hacen como complicaciones posinfarto, puede haber complicaciones eléctricas, que ya los conversamos, puede haber también tanto que taquiarritmias como bradiarritmias, en el cual puede ocasionar un bloqueo auriculoventricular de segundo grado infraiciano, como bloqueo de rama bilateral o bloqueo auriculoventricular de tercer grado intra o infraiciano. Es indicativo. Bloqueos auriculoventricular avanzados de tercer grado, ya sean transitorios, que se encuentran en nivel infranodal con bloqueo de rama, también es indicado. Bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado persistente y sintomático es indicado en pacientes con posinfarto del miocardio. Clase 2B, con un paciente posinfarto con bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado infranodal,
también podría ser una indicación. Clase 3, bloqueo auriculoventricular transitorio, sin trastornos de la conducción intraventricular, se podría esperar. Bloqueo auriculoventricular transitorio, más bloqueo de rama izquierda, se podría esperar, siempre y cuando el paciente esté asintomático. Pacientes con bloqueos de rama izquierda, adquirido en ausencia de bloqueo auricular, también se podría esperar, no sería tan indicativo. Pacientes postinfartos con bloqueo auriculoventricular de primer grado, más un bloqueo de rama preexistente, también no sería tan indicativo. En pacientes que tienen disfunción del nódulo sinusal, por estudio electrofisiológico, con bradicardia sintomática, con insuficiencia cronotrópica sintomática, sería indicativo. Posteriormente, los que tienen clase 2B, clase 3, por lo general no sería tan indicativo como la clase 1 o la clase 2A, en disfunción del nódulo sinusal espontáneo como resultado de tratamiento médico indispensable, con una frecuencia cardíaca menor de 40 latidos por minuto, también sería observable y lógicamente indicado para una colocación de un marcapasos. En pacientes que tienen hipersensibilidad del seno carotidio y síndromes neurovasculares reflejos, como clase 1, pacientes con síncope repetido asociado a maniobras espontáneas que provocan estimulación del seno coronario y respuesta al masaje del seno carotidio con asistolia mayor de 3 segundos, es indicativo por lo general para marcapaso definitivo. Después los que están en clase 2B, clase 3 realmente no es tan indicativo, que son pacientes prácticamente que pasan lógicamente así. Aparte del marcapaso definitivo, que ya los mencionamos, tenemos marcapaso transcutáneo también. Este tipo de marcapaso, lógicamente, se lo puede utilizar en una guardia que no tengamos electrofisiología ni áreas, lógicamente, para poner un marcapaso definitivo, pero este prácticamente nos ayudaría, por lo menos, a mantener a este paciente hasta lograr una posterior derivación a tercer nivel, donde se pueda solucionar el problema o colocar un marcapaso. Generalmente, situación de urgencia, evita el retraso en tratamiento, colocar parche anterior y posterior, por general es con parches, requiere salida alta, causa molestia al paciente, sí, muchas veces, lógicamente, por la estimulación que da a nivel del tórax o de la piel. Si persiste esta alteración, también se puede colocar uno endovenoso a nivel epicárdico, pero lógicamente siempre va a estar posterior a esto, solo en la guardia, porque posteriormente sí va a necesitar de un marcapaso definitivo. Dentro de las complicaciones de los marcapasos, ¿sí?, puede haber una estimulación, una hiperestimulación muscular, ¿sí?, con daños o con reflejos neuromusculares, puede ocasionarnos neumotórax en el momento de a lo mejor colocar los catéteres, y lógicamente al hacer el bolsillo también puede ocasionar esto. Por estimulación también puede ser proarrítmico, puede haber perforación cardíaca, lógicamente infecciones y lógicamente puede haber sangrados. Más o menos estos son complicaciones de la colocación de los marcapasos, ¿no? Un poco más con el marcapaso, con los tres tipos de marcapasos, lógicamente. Tanto el definitivo, transcutáneo y lógicamente el endovenoso o a nivel epicárdico. Puede haber falla de captura, ¿sí?, en los marcapasos por salida muy baja, por movilización a lo mejor de un electrodo que se conectó, falla también en la conexión a nivel ventricular, a nivel auricular, agotamiento también de la batería. Acuérdense, en este tipo de pacientes, por lo general, un paciente que se le coloca un marcapaso definitivo tiene un tiempo de recambio de batería o de pila entre 8 a 10 años, dependiendo de la marca y dependiendo el médico que lo coloque o el electrofisiólogo que lo. Por lo general, cuando hay falla de captura, como vemos en esta imagen, lógicamente vamos a ver a lo mejor una espiga que sí se vea en el inicio del complejo QRS,
pero posteriormente vamos a ver espiga en cualquier lugar de las ondas o prácticamente de las derivaciones o los. Bueno, falla de captura, tenemos falla de sensado, cuando hay una sensibilidad programada inadecuada, cuando se desplaza el cable, cuando hay ruptura del aislante, prácticamente que se deja a nivel de cables, y cuando hay una mala programación o una asincronía a nivel de la programación del marcapaso. ¿Sí? Eso sería un falla de sensado, en el cual lógicamente por ahí, a lo mejor también no se estimula correctamente lo que nosotros queremos estimular. Esta es una placa radiográfica. ¿Quién se anima? ¿Qué tipo de marcapaso sería? ¿Cuántas cámaras? Y en la activación, en la estimulación y de estimulación, ¿qué tipo de marcapaso sería? ¿Sería unicameral, bicameral? Verifiquen bien. ¿Y sería de tipo BBI? ¿Sería de tipo DDD? ¿O sería de tipo AI? Verifiquen. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice en esta placa radiográfica qué tipo de marcapaso es? Marcela, bicameral. Bien. María José, bicameral. Angie, bicameral. DDI. Marca paso bicameral Alba. Sí, DDD, bien, ¿ah? DDD. Piero, DDD. DDDI. Sí, sí, también. DDDI. Exacto. DDDI. Son tres, son triple D, ¿ah? Triple D. Exacto. Exacto. DDDI. DDDI. Piero. Ahí está bien, mejor. O DDD también, ¿no? Entonces, des en cuenta la ubicación del marcapaso por debajo, por la región infraclavicular a nivel de hemitórax superior izquierdo. ¿Sí? Aquí se encuentra el bolsillito prácticamente a esta altura y por dentro el marcapaso de tipo bicameral, porque van dos cables, mire, uno guiado a la aurícula derecha y el otro cablecito prácticamente, perdón, al ventrículo izquierdo. ¿Ya? Entonces estimula tanto aurícula como ventrículo. Entonces sospecharía y me imaginaría que es de tipo DDD. Este, ¿de qué tipo es? Vamos. María José, muy bien, unicameral, de tipo BBI. Perfecto. Bien, María José. A ver, en esta imagen electrocardiográfica, ¿qué tipo de marcapaso sería? ¿Qué está estimulando? A ver, ¿qué tipo de marcapaso es? En la primera imagen superior. Angie, BBI. Muy bien, muy bien. Muy bien, al inicio del complejo QRS. Muy bien. Ya, ¿y quién me dice qué es esto? A ver, en el mismo electrocardiograma, ¿quién me dice? Dentro de las extrasístoles, ¿quién me dice qué es esto? ¿Quién me dice? Marcela, una extrasístole, sí, pero ¿de qué tipo? ¿De qué tipo es, Marcela? A ver, de lo que vimos ayer, ¿de qué tipo sería esta extrasístole? A ver, Marcela, vamos. No, no, acuérdense, en complejo QRS ancho. Marcela, complejo QRS ancho, mire.
Miren la diferencia. Este es el complejo QRS normal de este paciente, el latido normal, y este sería la extrasístole. Miren la diferencia. María José, no. Supraventricular auricular prácticamente viene haciendo la misma terminología. Yadira ventricular, exacto. ¿Sí? Por la tira que tengo, Angie, sí, extrasístole ventricular. Miren, no se equivoquen. Está ahí, clarito. Complejo QRS es ancho, ancho. Miren, en relación al complejo QRS normal. Acuérdense, la supraventricular es un complejo QRS angosto. ¿Ya? No se olviden, repasen. Ya les mandé las clases de ayer para que repasen eso, ¿sí? No se pueden confundir. Perfecto. Y en esta segunda imagen de este electrocardiograma, ¿qué tipo de marcapaso sería? ¿Qué está estimulando? ¿Dónde se ven las espigas? A ver, cuéntenme. Díganme, a ver, vamos. A ver, vamos, ¿qué tipo de marcapaso tendría este paciente? Vamos, ¿dónde ven las espigas? A ver. Exacto, bicameral tipo DDD, antes de la onda, bueno, en el inicio de la onda P, el inicio del QRS, así sería. O antes del QRS, antes de la onda P, bueno, al inicio sería más definido. El inicio de la onda P, la espiga auricular y la espiga ventricular al inicio del complejo QRS. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Dentro de otro tipo de dispositivos que prácticamente ayudan un poco a la lógicamente debe existir un desfibrilador, dispositivo que administra una descarga eléctrica al corazón para tratar de estimularlo. Eh, por el cual hay una transmisión de corriente eléctrica al músculo cardíaco, ya sea directamente a través del tórax, ya sea abierto o indirectamente a través de la pared torácica, para revertir determinadas arritmias, por lo general más arritmias malignas que prácticamente eh, me puedan descompensar hemodinámicamente a un paciente que pueda llegar hasta la muerte. Vean este esquema de aquí, cómo es la posición correcta, y cómo llegaría prácticamente la corriente eléctrica, ¿no? Verifique. Esto prácticamente es cómo llega la estimulación o la corriente eléctrica al miocardio. Y esta es una posición incorrecta. Prácticamente esto se ve más, esto más es esquematizado a nivel intracardíaco, ¿no? Pero posteriormente esto por la utilización o la colocación mal de las paletas, ¿no? Por lo general, la desfibrilación consiste, como les dije, en una descarga eléctrica de alto voltaje en forma brusca. Siempre se debe realizar de forma urgente, ya que al usar este tipo de desfibrilación, por lo general nos encontramos con un paciente a lo mejor complejo, complicado, ¿sí? Hemodinámicamente inestable o crítico, en el cual podríamos llegar a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar prácticamente. En niños, por lo general, se puede calcular de 2 a 4 joules por kilogramo de peso en niños menores de 8 años. ¿Sí? Se lo dejo ahí como detalle. Pero por lo general, nosotros que manejamos más dosis de adultos, sería una dosis de 200 a 400 joules, por lo general kilo de peso en adultos. Es un dispositivo
como lo vuelvo y lo repito, que libera una descarga eléctrica sobre el corazón con la finalidad de producir una despolarización nueva, permitiendo que se reinicie la actividad eléctrica normal. Estos son los tipos de desfibriladores que nosotros tenemos. Diferentes modelos, diferentes marcas, pero por lo general el mecanismo va a ser casi siempre en cuestión de botones. Todo el sistema, todo el circuito no va a variar mucho. Bueno, como les decía, existen muchos tipos, pero sus componentes básicos todos van a ser iguales. Va a tener su impresora, va a tener su selector de potencia, una pantalla en la cual nos vamos a guiar, lógicamente viendo una imagen de electrocardiografía. Cada monitor o cada desfibrilador va a tener paletas más pediátricas, parches, ¿no? Parches. Vamos a tener parches pediátricos, parches adhesivos, tanto pediátricos como de adultos. Tenemos también las paletas, ¿sí? En forma de paletas. Y podemos ver que es por lo general donde más lo usamos. El botón de carga en la paleta derecha, por lo general. ¿Sí? Y los botones de descarga que normalmente se tienen en la parte sur. Esta es una paleta pediátrica. Esta es una paleta. Los tipos de desfibriladores, miren, tenemos manual, en el cual nosotros, el operador interpreta el ritmo del electrocardiograma y envía la descarga. Esta es una manual. El automático, al detectar ya sea una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, se procede automáticamente a cargar el nivel de energía de acuerdo al protocolo programado, lógicamente, y aplicamos el choque eléctrico. ¿Sí? Gráfico. En la tercera imagen tenemos también el semiautomático, en el cual el equipo avisa al operador que debe oprimir el botón de descarga del desfibrilador si se ha identificado la presencia de alguna fibrilación ventricular o taquicardia ventricular que prácticamente descompense hemodinámicamente. Por lo general, en el tipo tenemos ondas de choque, en el cual puede ser ondas monofásicas. La corriente tiene un solo paso por el organismo, ¿sí? A nivel del corazón, y ondas bifásicas, en el cual la corriente va a pasar por va a tener un doble paso por el corazón para estimular. El cual prácticamente graficado se ve de esta manera. Mónica Quines, claro, exacto. Corazón abierto, lógicamente, sí, Mónica. Sí, sí, es verdad. Sí, prácticamente sí. Entonces, si hay tipos de cardiodesfibriladores en el cual, dependiendo la situación o en el lugar que agarre la emergencia, lógicamente habría cómo solucionarlas. Sí, Mónica, es verdad. Indicaciones y contraindicaciones. La indicación realmente es para dos tipos de parada cardiorrespiratoria. Primero, en pacientes con fibrilación ventricular sin pulso, ¿sí? Va a haber un trastorno del ritmo cardíaco que presenta un ritmo ventricular rápido, mayor de 250 latidos por minuto. La actividad eléctrica totalmente está desorganizada y puede llevar irremediablemente al bombeo sanguíneo, ¿sí? En pacientes que presentan taquicardia ventricular sin pulso, prácticamente es la contracción de más
también que produce contractura de las células miocárdicas, pero sin eficacia como bomba. Está lógicamente contraindicado en pacientes con pulso. Por lo general, en pacientes para darle una carga o un choque realmente, son pacientes que ya nosotros evidenciamos a lo mejor una fibrilación ventricular, pero si no se logra con, a lo mejor con RCP básico, administrando medicamentos intravenosos estimulantes, realmente ahí si tenemos un paciente ya con una FB sin pulso, lógicamente sería indicado prácticamente la cardiodefibrilación. En pacientes con taquicardia ventricular, de igual manera, sin pulso, nosotros también prácticamente induciríamos a darle choque para tratar de estimular a ese corazón. Pero acuérdense que si nosotros colocamos dosis de drogas vasoactivas o inotrópicas, lógicamente si ese paciente o ese corazón responde a esa carga de medicación intravenosa, lógicamente el paciente se le siente ya pulso, lógicamente estaría contraindicado darle algún choque en ese. Dentro de las precauciones, se debe realizar en forma rápida para aumentar la posibilidad, o lógicamente, de supervivencia del paciente, ¿no? Asegurarse que el paciente no se encuentra acostado sobre una superficie húmeda ni metal, lógicamente por los choques de energía que vamos a dar, ¿no? Retirar objetos metálicos. Si es posible, hay que tener una gráfica de papel del ritmo cardíaco anterior a la desfibrilación para conocer y saber ante qué estamos, ¿no? La colocación de los electrodos o palas a una distancia de más o menos 5 centímetros fuera del generador de marcapasos, ¿sí? La persona, lógicamente, que está como, como médico de cabecera o el líder, o liderando, lógicamente, las maniobras de RCP. Comprobar el estado del equipo, lógicamente, antes de la carga. Es decir, esto siempre ocurre. Yo realmente les aconsejo a ustedes que trabajan en áreas de salud, si están a lo mejor a cargo de una emergencia, a lo mejor están en alguna guardia, son jefes de guardia, tratar de siempre tener prácticamente activado este tipo de códigos, ¿sí? Siempre tratar de tener activado este plan, de tener todo revisado al iniciar la guardia, para si llegan en algún momento dado un tipo de pacientes que llegan a algún paro o me hace paro en el momento, tener nosotros todo ubicado prácticamente y todo dentro del área donde vayamos a hacer este tipo de cardiodefibrilación. Entonces, comprobar el estado del equipo antes de la descarga, si ya deberíamos tener preparado el equipo, ya se debería tener, ya enfermería debería tener preparado y lógicamente localizada todas las piezas y todo lo que nosotros vamos a usar durante este periodo, durante este tipo de procedimiento. Verificar las paletas que no existan rastro de gel, lógicamente sí se puede evidenciar eso. Entonces eso es una falla. Si ya uno usa en el momento, tratemos de, si ya dejamos de usar, de hacer una buena limpieza, lógicamente, para tener listo y preparado en caso llegase otro tipo de paciente. Hay que esperar más o menos un tiempo de 30 a 40 segundos entre descargas para lógicamente ver si hay una respuesta a la primera estimulación o a la primera carga a estos pacientes, ¿no? Lógicamente, seguir la secuencia del desfibrilador, justamente cada desfibrilador tiene a seguir, tiene señalado o tiene guiado por números los pasos a seguir para hacer prácticamente utilizar una forma correcta de cómo hacer una cardiodefibrilación perfecta, ¿no? Entonces, realizar la descarga con el desfibrilador indique que la carga está completa, mientras lógicamente no deberíamos apresurar. Bueno, colocación de las paletas, realmente la mejor ubicación lo podríamos ver en este gráfico, ¿sí? Lógicamente, si ven este gráfico de la colocación de las paletas,
Acuérdense en el gráfico, en primer lugar, que les puse de cómo se estimula el corazón, cómo llega la carga eléctrica, la manera correcta, prácticamente se van a guiar a esto, ¿no? La paleta derecha a nivel del segundo espacio intercostal derecho del esternón, ¿sí? Y la paleta izquierda prácticamente en el ápex, quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, o lógicamente ubicando como es más o menos grandecito, por debajo de la tetilla o justamente en el ápex, ¿no? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, por favor, para terminar. Espero que les haya servido esta charla, espero que estén revisando de igual manera, porque ya sé que ya tienen próximo la prueba también, ¿no? La prueba del curso, por ahí mandamos algunas preguntas. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta a esto, traté de hacerlo bien esquemático, bien resumido, tratar de ser bien explícito y espero que realmente hayan prestado atención y hayan comprendido. Angie, ¿podría subir los PDF de las clases? Sí, ya los mandé. No sé si me ayuda, por favor, el coordinador que está ahorita. Yo les mandé ya las diapositivas, las clases anteriores, la de ayer. Solo faltaría la de hoy. No sé si me escucha, por favor. Sí, posiblemente ya hoy mismo ya les pasemos las diapositivas de ayer y del día de hoy. Ya, no seas malito, ¿me ayudas con eso? Y también la de... Ah, no, sí, las de ayer y el día de hoy, ¿no? Ya le pasé yo esa. Por favor, háganles llegar. Sí les recomiendo que de igual manera no se queden solo con la charla que yo les estoy dando. Acuérdense que yo prácticamente le estoy esquematizando, resumiendo, pero sí hay que tratar de ampliar un poco conocimientos y leer un poco más, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, por favor. Si no la hay, prácticamente terminaríamos la clase del tema de hoy día y nos estaríamos viendo nosotros en la última charla que yo les daría sería el día martes y el día lunes les daría la doctora Pillajo como para terminar esto, ¿ya? ¿Sí? Listo, doctor, entonces eso sería todo. Nos veríamos el día de mañana. Hoy ya les pasamos las diapositivas del día de ayer y del día de hoy. Sí, mañana creo que tienen otra charla, ¿no? Creo que sí. No sé muy bien, pero ahorita ya les confirmo por el grupo y eso, nos veríamos el día de mañana. Bueno, bueno, o sea, el grupo mañana. Conmigo sería el día martes, si Dios quiere y lo permite, para terminar los últimos temas. Vamos a hablar o ampliar un poquito de complicaciones cardiovasculares en el COVID y bueno, otro tipo de temas. Listo, doctor, entonces así quedaríamos. El día de mañana, nos vemos el día de mañana. Que tengan linda noche, cuídense. Buenas noches, pasen. Buenas noches.